Imagínate esto, eres el genio detrás de una de las marcas más reconocibles del planeta. Tienes la visión, la pasión y el plan para llevarla a la cima. Y entonces te despiden. Esta no es una historia de ficción, es lo que le pasó al hombre que convirtió a Starbucks en un imperio. A principios de los 80, Howard Schultz era el director de marketing y tuvo una revelación en un viaje a Italia. El café no era solo un producto, era una experiencia, una comunidad. Quería transformar las tiendas de Starbucks, que solo vendían granos, en vibrantes cafeterías al estilo europeo. Pero los fundadores originales no compartían su visión. Para ellos era una distracción peligrosa. El choque fue tan grande que Schultz tuvo que irse de la compañía que tanto amaba. Pero esta no es una historia de fracaso, es una de revancha. Con su propia cadena, Il Giornale, demostró que su idea funcionaba y en un giro increíble del destino, regresó y compró la misma compañía que le dio la espalda. Esa apuesta lo cambió todo. Para entender esta historia, tenemos que viajar a Seattle a principios de los años 80. En ese entonces, Starbucks no era el gigante global que conocemos hoy. No había sirenas verdes en cada esquina, ni frappuccinos, ni siquiera podías pedir un café para llevar. Starbucks era algo mucho más puro, más artesanal. Era una pequeña tienda, casi una especie de santuario, para los verdaderos amantes del café. Sus fundadores, Jerry Baldwin, Gordon Bowker y Seth Siegel, eran puristas. Su pasión no era crear cafeterías, sino encontrar, tostar y vender los mejores granos de café del mundo. Eran educadores que querían enseñar a la gente a preparar una taza de café perfecta en la comodidad de su propia casa. El olor de sus tiendas era a café recién tostado, no a leche vaporizada. Su negocio era la venta de granos, punto. Y en este mundo de purismo cafetero entra nuestro protagonista, Howard Schultz. Schultz no era un experto en café, era un vendedor, un director de marketing de una empresa sueca que fabricaba electrodomésticos. Se dio cuenta de que esta pequeña compañía de Seattle llamada Starbucks compraba una cantidad sorprendentemente alta de sus cafeteras de goteo. Intrigado, voló a Seattle para conocerlos. Desde el momento en que entró en la tienda y respiró ese aroma a café tostado, quedó cautivado. Vio una pasión y un potencial que iban mucho más allá de vender granos en una bolsa. Convenció a los fundadores para que lo contrataran como director de operaciones y marketing en 1982. Un año después, en 1983, Starbucks envió a Schultz a una feria comercial en Milán, Italia, y fue allí donde todo cambió. Schultz no solo descubrió productos, descubrió una cultura. Caminando por las calles de Milán, entró en un pequeño bar de espresso. Lo que vio no fue solo gente comprando café, fue una experiencia, un ritual diario. Vio al barista, que saludaba a los clientes por su nombre, moviéndose con una gracia casi teatral. Escuchó el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas de porcelana, vio gente de negocios cerrando tratos, amigos poniéndose al día, personas simplemente disfrutando de un momento de pausa en su día. Se dio cuenta de que estas cafeterías eran lo que los sociólogos llaman un tercer lugar. No eran el hogar y no eran el trabajo, eran un espacio comunitario, un punto de encuentro que unía a la gente. Era un romance, una sinfonía de comunidad y cafeína. En ese momento tuvo una epifanía. Esto era lo que Starbucks podía ser. No solo un vendedor de granos de café, sino el centro de la vida comunitaria en Estados Unidos. Volvió a Seattle con el corazón acelerado, convencido de que había descubierto el futuro de la compañía. Presentó su visión a los fundadores con un entusiasmo desbordante. Les habló de los bares de espresso, de la comunidad, de la experiencia. Les propuso que Starbucks comenzara a servir bebidas, que transformaran sus tiendas en vibrantes cafeterías al estilo italiano, y la respuesta fue un rotundo no. Los fundadores no lo entendieron, o peor aún, lo entendieron demasiado bien y lo odiaron. Le dijeron: Howard, no estamos en el negocio de los restaurantes. Temían que servir bebidas convirtiera sus tiendas, sus templos del grano de café,
en bares ruidosos. Les preocupaba que el olor a leche quemada o a comida enmascarara el aroma puro de su café recién tostado. Para ellos, la visión de Schultz era una profanación, una distracción de su misión principal. Ellos vendían el producto, no la experiencia. Schultz quedó devastado. ¿Cómo era posible que no lo vieran? Después de mucha insistencia, logró convencerlos de que le permitieran hacer una pequeña prueba. Instaló una diminuta barra de espresso en la esquina de una de sus tiendas en Seattle. El éxito fue inmediato y abrumador. Las colas daban la vuelta a la manzana. La gente se enamoró de los lattes y los capuchinos. Los números demostraban que Schultz tenía razón. Pero incluso con el éxito delante de sus narices, los fundadores se negaron a cambiar de rumbo. El éxito de la barra de espresso solo confirmó sus peores temores, que el negocio de las bebidas se apoderaría de todo y destruiría la esencia de lo que habían creado. Ante esta encrucijada, Howard Schultz tomó la decisión más difícil de su carrera. Si Starbucks no iba a perseguir su sueño, él lo haría por su cuenta. En 1965, con el corazón roto, pero con una determinación de acero, renunció a la compañía. Se fue para fundar su propia cadena de cafeterías, a la que llamó Il Giornale, en honor a los periódicos italianos. Dejó atrás la empresa que amaba, forzado a seguir su propio camino. Pero esta no era, ni mucho menos, la última vez que la historia de Howard Schultz y la de Starbucks se cruzarían. Era simplemente el final del primer capítulo. Imagina la frustración. Imagina tener una visión tan clara, tan nítida, que puedes saborearla, olerla, sentirla en cada fibra de tu ser, y que las personas que tienen el poder de hacerla realidad simplemente no la ven. Ese era el callejón sin salida de Howard Schultz. Chocaba una y otra vez contra el mismo muro. Los fundadores de Starbucks eran puristas, maestros tostadores de café. Su negocio era vender granos de café de alta calidad a la gente para que lo prepararan en sus casas, y eran los mejores en eso. Pero Schultz no veía solo granos. Él había visto el futuro en las plazas y cafeterías de Milán. Había visto el romance, el teatro, la comunidad. Veía un lugar donde la gente no solo compraba café, sino que vivía una experiencia, un tercer lugar entre el hogar y el trabajo. Pero cada vez que presentaba su idea, la respuesta era la misma. No somos restauranteros, Howard. Somos tostadores. La frustración se convirtió en una certeza. Si quería demostrar que su visión era posible, tendría que hacerlo por su cuenta, dejar la seguridad de su puesto en Starbucks, la empresa que amaba, fue una de las decisiones más aterradoras de su vida. Era una apuesta arriesgada, un salto al vacío basado únicamente en su convicción. Con el corazón en un puño y una determinación de acero, Schultz se lanzó a la tarea de recaudar fondos. No fue fácil. Tuvo que vender un sueño, una atmósfera, un sentimiento. Tuvo que pintar con palabras la imagen de un lugar que aún no existía. Y después de meses de esfuerzo, lo consiguió. En 1986, en el corazón de Seattle, abrió sus puertas una pequeña cafetería con un nombre que rendía homenaje a su inspiración italiana, Il Giornale, el diario. Desde el momento en que cruzabas la puerta, sabías que aquello era diferente. No era la típica cafetería americana con su café de filtro aguado y sus jarras recalentadas. En Il Giornale, el aire vibraba con el siseo constante de la máquina de espresso, una brillante bestia de cobre y latón importada de Italia. El aroma no era a café quemado, sino a granos recién molidos, a leche vaporizada, a chocolate. De fondo no sonaba la radio comercial, sino arias de ópera que añadían un toque de drama y elegancia. El menú era un misterio para muchos. Palabras como cappuccino o café latte eran un lenguaje exótico. Los baristas, vestidos con pajaritas, no se limitaban a servir café, eran artesanos. Realizaban una coreografía precisa y experta, extrayendo el espresso perfecto, creando arte en la espuma de la leche. No había muchas mesas. La idea, importada directamente de Italia, era que tomaras tu café de pie en la barra.
intercambiando unas palabras con el barista, sintiéndote parte de un ritual diario. Al principio, la gente entraba con curiosidad, casi con timidez, pero pronto esa curiosidad se transformó en devoción. Descubrieron el placer de un café hecho con esmero, la calidez de un entorno acogedor y la magia de sentirse parte de una comunidad. Il Giornale se convirtió en el punto de encuentro del barrio. La gente no solo iba por su dosis de cafeína, iba a empezar el día, a hacer una pausa, a conectar. Para Schultz, cada cliente que sonreía al probar su primer latte, cada grupo de amigos que se reunía en su local, era una validación. Era la prueba tangible, viva y ruidosa de que no estaba loco. La gente sí quería esto. Anhelaba un espacio como este. Il Giornale fue un éxito rotundo. En poco tiempo abrió 2 locales más y servía a cientos de clientes cada día. Había demostrado que su concepto funcionaba, que era rentable y que tenía un potencial enorme. Pero en medio del éxito había una espina clavada. Cada vez que pasaba por delante de una de las tiendas originales de Starbucks, sentía una punzada. Él había construido el prototipo perfecto, la demostración de lo que Starbucks podría y debería ser. Su visión había triunfado, sí, pero lo había hecho bajo un nombre diferente, lejos de la marca de la sirena verde que le había robado el corazón y a la que quería llevar a la gloria. Había ganado la batalla, pero sentía que la guerra por el alma del café apenas comenzaba. Era un día como cualquier otro en las bulliciosas calles de Seattle. Howard Schultz estaba inmerso en la gestión de su propia cadena de cafeterías, Il Giornale. Había construido un pequeño y próspero negocio desde cero, replicando la atmósfera y la experiencia que tanto le habían cautivado en los bares de espresso de Milán. Cada día, el aroma del café recién molido y el murmullo de las conversaciones llenaban sus locales. Era un éxito, sin duda, pero para Schultz no era suficiente. En el fondo de su mente siempre había una espina clavada, un recordatorio constante del sueño que se le había escapado de las manos: Starbucks. Él había visto el futuro de la compañía, una visión de comunidad y conexión, un tercer lugar entre el hogar y el trabajo. Pero los fundadores originales no compartían esa visión. Querían centrarse exclusivamente en la venta de granos de café de alta calidad, no en crear una experiencia. Y así, Schultz se había marchado, con el corazón roto pero con la determinación intacta, para demostrar que su idea podía funcionar. Y entonces, en medio de esa rutina de éxito agridulce, ocurrió lo impensable. Sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Jerry Baldwin, uno de los fundadores de Starbucks. Las palabras que pronunció a continuación detuvieron el mundo de Schultz en seco. Baldwin y los demás socios habían decidido vender toda la operación de venta al por menor de Starbucks. Las tiendas, el nombre, la marca, todo. Querían centrarse en su otra empresa, Peet's Coffee. Para cualquiera, habría sido una noticia sorprendente. Para Howard Schultz fue un rayo de esperanza en un cielo nublado. Era la única oportunidad de su vida. El sueño que le habían arrebatado, la visión que le habían obligado a abandonar, de repente, estaba a su alcance. Podía recuperarlo todo. Pero la euforia inicial se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por la abrumadora realidad del desafío. El precio de venta era de $3.8 millones, una suma astronómica para el propietario de una pequeña cadena de cafeterías en 1987. Schultz no tenía ese dinero, ni de lejos, y lo peor de todo, tenía un plazo muy corto para conseguirlo. Comenzó así una carrera contrarreloj, una odisea financiera que pondría a prueba cada gramo de su convicción. Schultz se convirtió en un peregrino de la persuasión. Día tras día recorría las calles de Seattle y luego del país, con su plan de negocio bajo el brazo, yendo de una oficina de inversores a otra. La historia que contaba era la de una promesa, la de un futuro donde las cafeterías serían el corazón de la comunidad. Pero la mayoría de la gente no lo veía, le decían que estaba loco. Casi $4 millones por un puñado de tiendas que venden café,
Nadie pagará $3 por una taza de café. Escuchó no más veces de las que podía contar. Cada puerta cerrada era un golpe a su moral. Cada mirada de escepticismo era una duda sembrada en su mente. Hubo noches en las que la magnitud de la tarea parecía insuperable, en las que el sueño parecía, una vez más, evaporarse como el vapor de una máquina de espresso. Pero Schultz se aferró a su visión con una fe ciega. Recordaba la magia de los cafés italianos, la conexión humana que había presenciado. Sabía, con una certeza que ardía en su interior, que los estadounidenses anhelaban lo mismo. No estaba vendiendo café, estaba vendiendo una experiencia. En su búsqueda desesperada, encontró a un viejo abogado y a un médico que fueron de los primeros en creer en él. Su fe inicial fue la chispa que encendió la llama. Poco a poco, inversor tras inversor, comenzó a reunir el capital. Cada sí era una victoria monumental, un paso más cerca de la meta. Reunió a 2 docenas de inversores, convenciendo a cada uno de ellos de que estaban invirtiendo no solo en una empresa, sino en una revolución cultural. Finalmente, con el plazo acechando, lo consiguió. Reunió los fondos necesarios. El momento en que se cerró el trato no fue solo una transacción comercial, fue una redención. Schultz había vuelto a casa, compró Starbucks y en un acto simbólico fusionó sus exitosas tiendas Il Giornale con la marca que siempre había amado, renombrando todo como Starbucks Corporation. El sueño ya no le pertenecía a nadie más, era suyo. Y con las llaves de la compañía en sus manos, Howard Schultz no solo había recuperado un negocio, había recuperado el alma de su visión. Estaba listo para construir, taza a taza, el imperio global que una vez solo existió en su imaginación. El segundero del reloj no marcaba segundos, sino el pulso agónico de un sueño a punto de morir. Con el tiempo en su contra, se embarcó en la misión casi imposible de recaudar $3.8 millones. No era solo dinero, era la validación, la redención y la única línea de vida para una entidad que se desangraba lentamente. La ironía era tan cruel como poética. Tenía que convencer al mundo de que apostara por el futuro de la misma empresa que no mucho antes le había mostrado la puerta de salida, declarando que él no formaba parte de ese futuro. Cada día era un maratón de salas de juntas estériles, de cafés tibios y de miradas escépticas. Se enfrentó a decenas de inversores, hombres y mujeres de negocios con trajes impecables y calculadoras en lugar de corazones. Para ellos, él no era un visionario, era un riesgo andante, un capitán despojado de su barco que ahora pedía una nueva flota. Les presentaba proyecciones, planes de negocio meticulosos, datos que demostraban el potencial sin explotar, pero en sus ojos solo veía la misma pregunta repetida hasta el infinito. Si eras tan indispensable, ¿por qué te dejaron ir? La respuesta era compleja, una mezcla de políticas internas, envidias y una ceguera corporativa que él ahora intentaba curar desde fuera, pero no podía explicar eso, no sin sonar resentido, amargado. Así que se tragaba su orgullo y volvía a empezar, una y otra vez pintando un cuadro de innovación y éxito, mientras el eco de los portazos pasados resonaba en su mente. Los no caían como una lluvia helada. Es demasiado arriesgado, el mercado es volátil, no invertimos en segundas oportunidades de este tipo. Cada negativa era un golpe, una pequeña herida a su convicción. Hubo noches en las que, solo en la habitación de un hotel barato, miraba el techo y se preguntaba si estaba loco, si luchaba por un fantasma, si su lealtad no era más que una forma elaborada de masoquismo. La cifra, 3.8 millones, parecía crecer con cada rechazo, transformándose de una montaña a una cordillera entera. Pero entonces algo cambió. Quizás fue la desesperación o quizás una súbita claridad. En una reunión, agotado de recitar números, tiró los papeles a un lado, miró al inversor a los ojos y dejó de vender una empresa. Empezó a vender una causa. Habló de los empleados, de las familias que dependían de esos sueldos,
del talento que se apagaría si las luces se apagaban para siempre. Habló del producto no como una fuente de ingresos, sino como una herramienta que podía cambiar vidas. Su voz ya no era la de un ejecutivo pidiendo dinero, sino la de un creyente defendiendo su fe. Y ocurrió el milagro. Un pequeño inversor, uno que muchos consideraban secundario, vio el fuego en sus ojos. No apostó por la empresa que le dio la espalda. Apostó por el hombre que se negaba a darle la espalda a la empresa. Puso una cantidad modesta, pero fue más que dinero. Fue la primera grieta en el muro de la indiferencia. Ese primer sí se convirtió en su nueva arma. La historia empezó a circular. El hombre que lucha por la compañía que lo desterró, Apao. Narrativa era poderosa, casi legendaria. Otros inversores, antes escépticos, empezaron a llamar. El impulso se construyó lentamente al principio y luego de forma vertiginosa. Cada nueva inversión acercaba la orilla. Los últimos días fueron un torbellino de llamadas, reuniones de última hora y contratos firmados sobre el capó de un coche, hasta que finalmente, con el aliento contenido y el corazón en un puño, la cifra en la cuenta bancaria parpadeó y se detuvo. 3.8 millones de dólares. Lo había conseguido. No había recuperado su antiguo puesto, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había demostrado que la fe de una sola persona puede ser el activo más poderoso de todos. Llegamos a 1987. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, debemos recordar dónde habíamos dejado a Howard Schultz. Él ya no trabajaba en Starbucks. Se había marchado, frustrado, pero no derrotado, después de que los dueños originales rechazaran su visión de crear cafeterías al estilo italiano. Con esa misma pasión, había fundado su propia cadena, Il Giornale, y había demostrado que su idea era un éxito rotundo. Sus locales eran cálidos, acogedores, llenos del aroma del café recién hecho y el sonido de la ópera. Eran lugares de comunidad, donde los baristas conocían a los clientes por su nombre. Il Giornale era todo lo que Schultz había soñado que Starbucks podría ser. Mientras tanto, la Starbucks original, bajo la dirección de Jerry Baldwin y Gordon Bowker, seguía siendo principalmente lo que siempre había sido: una respetada tienda y tostadora de granos de café de alta calidad. Eran puristas del café, pero el negocio de la experiencia, de la bebida preparada, no era su verdadera pasión. En ese momento, sus intereses se habían desplazado hacia otra empresa que habían adquirido, Peet's Coffee and Tea. Y fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría la historia. Decidieron vender toda la operación de 1900 Starbucks. El nombre, las tiendas y la planta de tueste. Para Howard Schultz, esta era la señal que había estado esperando. Era la oportunidad de su vida, la posibilidad de recuperar no solo un trabajo, sino el vehículo perfecto para su visión. Pero había un obstáculo monumental. El precio de venta era de 3.8 millones de dólares. Schultz no tenía ese dinero. Tuvo que hacer lo que mejor sabía hacer después de preparar café: vender un sueño. Volvió a su red de inversores, a las mismas personas que habían confiado en él para lanzar Il Giornale, y les pidió que creyeran en él una vez más, pero a una escala mucho mayor. Uno de esos primeros creyentes, curiosamente, fue el padre de Bill Gates, quien ayudó a Schultz a conseguir el capital necesario. Con la financiación asegurada, el trato se cerró. Howard Schultz, el ex empleado que se fue porque no le dejaban cumplir su sueño, acababa de comprar la compañía entera. Ahora enfrentaba una decisión crucial: ¿qué hacer con sus dos marcas? Tenía Il Giornale, su exitosa creación, y ahora Starbucks, el nombre con historia y reconocimiento en Seattle. Podría haberlas mantenido separadas o haber renombrado todo como Il Giornale, pero tomó una decisión estratégica brillante. Se dio cuenta de que el nombre Starbucks tenía más peso, más legado, así que fusionó ambas compañías. Adoptó el nombre de Starbucks, pero lo infundió con el alma, el espíritu y la atmósfera de Il Giornale. Los locales de Il Giornale se convirtieron en Starbucks, y las antiguas tiendas de Starbucks se transformaron para reflejar la nueva visión. El mostrador de granos de café
se movió a un lado y el protagonista pasó a ser la barra de espresso, la música de ópera, los asientos cómodos, la idea del barista como un artesano. Todo el concepto de Il Giornale fue trasplantado al cuerpo de Starbucks. Y así, en agosto de 1987, Howard Schultz se convirtió en el director ejecutivo y único dueño de la Starbucks Coffee Company. Por fin, tenía el control total. Las llaves del reino eran suyas. Ya no había nadie que le dijera no. La visión que había traído de Italia años atrás, la idea de crear un tercer lugar entre el hogar y el trabajo, ahora era la misión oficial de la empresa. La expansión global que había imaginado ya no era una fantasía lejana que exponía en reuniones. Era el siguiente punto en la lista de tareas. Casi de inmediato, comenzó a planificar la apertura de tiendas fuera de Seattle. El primer objetivo fue Chicago, para demostrar que el concepto podía funcionar lejos de su ciudad natal. Luego, Vancouver, en Canadá, marcando el primer paso internacional. Aquel movimiento de 1987 no fue solo la compra de una empresa, fue la unificación de una marca poderosa con una visión revolucionaria. Fue el encendido del motor de un cohete que había estado esperando en la plataforma de lanzamiento. Fue el momento exacto en que un pequeño tostador de café de Seattle, gracias a la tenacidad de un hombre que se negó a abandonar su sueño, comenzó su imparable viaje para convertirse en un icono global que redefiniría para siempre nuestra relación con el café. Por supuesto, aquí tienes la expansión, pero la historia no termina ahí. Para muchos, construir un imperio global desde una pequeña tienda de café sería el final de la película, el momento en que el protagonista se aleja hacia el atardecer con su misión cumplida. Y, por un tiempo, así fue. En el año 2000, Howard Schultz, sintiendo que su visión se había materializado, decidió dar un paso al costado. Dejó el puesto de CEO para convertirse en presidente del consejo, confiando en que la cultura y los valores que había inculcado en Starbucks eran lo suficientemente fuertes como para seguir sin él al timón del día a día. Y la compañía siguió creciendo. Vaya si creció. Se expandió a un ritmo frenético, abriendo nuevas tiendas a una velocidad asombrosa en todos los rincones del planeta. Los números en Wall Street eran espectaculares, pero mientras las cifras subían, algo fundamental, algo casi intangible, comenzaba a desvanecerse. El alma de Starbucks se estaba diluyendo. Schultz, desde su posición de presidente, lo veía con una creciente preocupación. Vio cómo las máquinas de espresso manuales, aquellas que requerían la habilidad y el arte de un barista, fueron reemplazadas por máquinas automáticas que simplemente requerían apretar un botón. El teatro, el romance de la preparación del café, había desaparecido. Vio cómo el aroma embriagador del café recién molido, ese que te golpeaba al abrir la puerta, fue sofocado por el olor de los sándwiches de desayuno calentados en el microondas. Vio cómo la conexión humana entre el barista y el cliente se estaba convirtiendo en una transacción rápida y anónima, más parecida a la de una cadena de comida rápida que a la de un tercer lugar entre el hogar y el trabajo. La experiencia Starbucks se estaba convirtiendo en una mercancía, en algo común y corriente, y entonces llegó la tormenta perfecta. En 2008, la crisis financiera mundial golpeó con una fuerza devastadora. La gente comenzó a recortar gastos, y ese café de $5, que antes era un pequeño lujo diario, de repente parecía una extravagancia insostenible. Los clientes, que ya no sentían esa conexión especial, no tuvieron problema en abandonar la marca. Las acciones de Starbucks se desplomaron. Por primera vez en su historia, la compañía estaba cerrando más tiendas de las que abría. La bancarrota, una palabra que parecía imposible de asociar con Starbucks, se convirtió en una amenaza muy real. Viendo cómo la obra de su vida se desmoronaba, Howard Schultz supo que no podía quedarse de brazos cruzados. En un movimiento que sorprendió al mundo de los negocios, en enero de 2008 anunció su regreso como CEO. No regresó para ganar más dinero o más fama, regresó para luchar por el alma de su compañía.
y su primera acción fue una de las más audaces y simbólicas en la historia corporativa moderna. En una tarde de febrero de 2008, Schultz ordenó el cierre de más de 7.100 tiendas de Starbucks en todo Estados Unidos durante 3 horas. Imaginen el costo: millones de dólares en ventas perdidas. Pero para Schultz era una inversión necesaria. El propósito: reentrenar a cada uno de sus baristas en el arte de preparar el espresso perfecto. Era una declaración contundente para el mundo y, sobre todo, para sus propios empleados. Se acabó la mediocridad, volvemos a lo esencial, volvemos al café. Tomó decisiones difíciles, cerró cientos de tiendas que no eran rentables y despidió a miles de empleados. Pero cada movimiento estaba guiado por una sola pregunta: ¿esto nos acerca de nuevo a nuestra esencia? Luchó para traer de vuelta el aroma a café, para recuperar la pasión en sus baristas y para reconstruir esa conexión humana taza a taza. No fue fácil ni rápido, pero funcionó. Lentamente la compañía comenzó a sanar. Los clientes sintieron el cambio y empezaron a regresar. La historia de Starbucks ya no era solo la de un éxito meteórico, sino la de una increíble resurrección. Howard Schultz no solo compró su sueño una vez, sino que tuvo el coraje y la determinación de luchar para rescatarlo una segunda vez, demostrando que el verdadero valor de una empresa no está solo en sus cifras, sino en su alma. ¿Qué harías si tu mayor creación, la obra de tu vida, estuviera a punto de desaparecer? Esta es la encrucijada que enfrentó Howard Schultz. Después de transformar Starbucks de una pequeña cadena de Seattle a un gigante mundial, Schultz se había retirado, dejando su legado en manos de otros. Pero entonces llegó la crisis de 2008. Las acciones se desplomaron, las tiendas perdieron su encanto, su alma. Se convirtieron en una cadena más, centrada en la velocidad y no en la experiencia. Starbucks se estaba muriendo. Schultz podría haberse quedado al margen, disfrutando de su fortuna, pero no podía ver cómo su visión se desvanecía. Así que hizo lo impensable. Volvió. Regresó para arriesgarlo todo de nuevo: su reputación, su tranquilidad, su propio dinero. Tomó decisiones drásticas, incluso dolorosas. Cerró cientos de tiendas para reentrenar a cada barista, para recordarles que no vendían solo café, sino un momento, un tercer lugar entre el hogar y el trabajo. Luchó por recuperar el olor a café recién molido, el corazón de la experiencia que él mismo había creado. Tuvo que perder la comodidad de su retiro y arriesgarse a perder su estatus de leyenda para poder recuperar la esencia de su compañía. La historia de Howard Schultz nos enseña una lección increíblemente poderosa. A veces, para cumplir tu visión y salvar lo que amas, tienes que estar dispuesto a perderlo todo para después recuperarlo con más fuerza que nunca. Si te inspiran estas historias de perseverancia y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte la próxima.